Gloria a Dios. Aleluya. Todavía no me parece. Aquí estamos. Vamos a compartir aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios. Es una bendición estar una vez más. Le damos gracias al Señor primeramente por este privilegio tan grande que nos da de ser portadores de su palabra a través de este medio. Gloria a Dios. Ahí donde usted se encuentre, Dios le bendiga grandemente. Aleluya. Hoy traemos el tema por causa de la justicia. Así que vamos a comenzar poniendo este momento en las manos de Dios, que sea Él direccionándonos por medio de su Santo Espíritu. Padre, buen Dios, te damos gracias en este momento por esta bendición tan grande, Señor, ser portadores de tu palabra, Señor, a través de este medio. Que sea usted hablando a su pueblo, Señor, en gran manera. Usted que conoce la necesidad que hay en cada corazón, Señor, y es usted nuestro suplidor, Dios. Gracias, Dios eterno, todo lo ponemos en su mano santa, divina, poderosa, y sea usted direccionándonos por medio de su Santo Espíritu. Todo está en su mano de poder. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así mi esposo va a continuar. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando bajo el tema... ¿qué es el tema? Por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Gloria a Dios. Pasa que se me olvidan las cosas. Ya estoy viejito también. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar hablando bajo el tema por causa de la justicia. Y vamos a estar agarrando un verso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 10. Y mi esposa lo va a leer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, amados hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Bonita promesa. Amén. Vamos a empezar por el final de este versículo y nos vamos a dar cuenta que la palabra dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿ok? Tomen nota que no dice de ellos será el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Está hablando en tiempo presente. En tiempo presente en el que leamos esta palabra. No importa cuándo la leamos. Si hubo una persona leyendo este versículo hace 10 años, ese era el tiempo en el que ese versículo estaba escrito, o ese era el tiempo en el que esa palabra estaba vigente para esa persona. Si hubo una persona hace 100 o 120 años atrás que leyó ese versículo, ese era el tiempo presente para esa persona. Esa palabra estaba vigente para ese tiempo. Si leemos nosotros este día, esta palabra está vigente para nosotros este día. De ellos es el reino de los cielos. Es. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos la teoría o tenemos la enseñanza distorsionada que el reino de los cielos es un lugar físico. Cuando pensamos que el reino de los cielos es un lugar físico, y miren de dónde viene esta idea. En la escuela nos enseñan que el cielo es arriba, ¿ok? Y cada vez que nos dicen el cielo, volteamos a ver para arriba. En el cielo, para donde nosotros conocemos el lugar básicamente geográfico que es para arriba, donde es el cielo en nuestra mente, en nuestro conocimiento humano, básicamente les voy a decir que lo único que hay ahí arriba es espacio. Se llama el espacio sideral. Científicamente se conoce como el espacio sideral. ¿Ok? ¿Qué significa? Es un vacío, es un espacio. Es un espacio donde no hay nada más que otros planetas, otras galaxias. Y en medio de esas galaxias y en medio de esos planetas hay espacio. Hay vacío. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que nosotros en la escuela nos enseñaron a pensar o a conocer en nuestro conocimiento y en nuestra mente humana que arriba, cielo. ¿Okay? Ahora, cuando miramos la palabra cielo aquí en la Biblia, asociamos con nuestro conocimiento físico o mental o humano que cielo es arriba también. Ahora, les voy a explicar que cuando la palabra dice reino de los cielos, no se está refiriendo a lugar geográfico, sino más bien a lugar espiritual, ¿ok? El cielo puede estar a la par suya, el cielo puede estar arriba de usted, el cielo puede estar abajo de usted, el cielo puede estar al otro lado de usted,
El cielo puede estar en cualquier lugar, pero no es un lugar físico. Quiero explicarle eso, miren. El reino de los cielos está dividido en dos. Existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz, pero los dos forman parte del reino de los cielos. ¿Cómo? Pues como un par de zapatos, digámoslo así. No, yo sé que la comparación está un poco barata, un poco degradada, pero vamos a verlo de esa manera así de simple. El lado izquierdo y el lado derecho, ¿ok? Ahora, lo que pasa es que nosotros, cuando Jesús vino a la tierra y empezó a predicar, le decía a los fariseos, ¿saben qué? Si yo por el dedo de Jehová he hecho fuera a los demonios, esto solo significa una cosa, que el reino de los cielos se ha acercado, señores. El reino de los cielos está entre nosotros. Por eso, uno de los nombres que allá en Isaías, creo, le mencionan a Jesús cuando iba a estar aquí en la tierra es Dios con nosotros, que es Emanuel. Ahora, ¿qué significa esto? Que si Dios es aquí entre nosotros y con nosotros, significa que el reino de los cielos también es aquí y el reino de los cielos ya es con nosotros, ya está establecido aquí. Amén. Solo que es un mundo espiritual en el que decidimos vivir. ¿Cómo? Pues si decidimos morir a la carne, si decidimos apartarnos de la carne, entramos a este ámbito que se llama reino de los cielos, entramos a esta, digamos, a esta otra realidad, digamos, que es el reino de los cielos, que es lo espiritual, ¿ok? Ahora, aunque nosotros no estemos conscientes del reino de los cielos, lo cierto es que el reino de los cielos nos abarca. ¿Cómo? Ya sea del lado de las tinieblas o del lado de la luz. Del lado de la luz usted tiene que tomar la decisión de formar parte, pero esto va a ser por medio de aceptar a Jesús como su Salvador y después de seguir una vida en santidad. ¿Ok? Ahora, el lado de las tinieblas, desde que nacemos, nos posee por la maldad que ya en nosotros, por medio del pecado, viene heredada. ¿Ok? Ahora, es más fácil vivir nosotros en el mundo de las tinieblas desde que empezamos a vivir, porque nosotros venimos con maldad incrustada en nosotros. Ahora, nosotros también vamos aprendiendo un poco de maldad y nos va gustando, ¿ok? Nos va gustando satisfacer los deseos de la carne que viene más influenciado por el reino de las tinieblas que por el reino de la luz, ¿ok? Ahora, el asunto aquí es que cuando nosotros vivimos sin Dios, estamos viviendo y siendo esclavos del reino de las tinieblas. Ahora, aunque no lo aceptemos, no importa si no lo aceptamos. Aunque no lo conozcamos, no importa si no lo conocemos. Pero la realidad lo dice. Los frutos lo dicen. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? Si yo estoy satisfaciendo los deseos de mi carne, significa que estoy viviendo para el lado de las tinieblas, ¿ok? Aunque yo diga que a mi carne es el que le gusta la droga, digamos, no es cierto, es un espíritu que me está queriendo destruir este cuerpo para que cuando yo termine de destruir este cuerpo, yo reciba el pago de esa acción que es el que destruya el templo, yo lo destruiré a él, ¿ok? Ahora, esa es una advertencia que nos da el Señor. El que destruya el templo, señores, yo les tengo algo aquí escrito para el que destruya el templo. Y el que destruye el templo, lo que le va a pasar es que yo lo voy a destruir a él. Y créanme que lo voy a cumplir, ¿ok? Ahora, Satanás, por medio de los deseos carnales, está consiguiendo que muchas personas destruyan su templo. Amén. Ahora, hay muchas personas suicidándose después de tener una dosis o suicidándose en una sobredosis de droga o alegándose ya bien borrachos con otros y matándose. O mujeres pagándole mal al marido y el marido matándolas y matando al amante. Cosas de estas que son influenciadas por el reino de las tinieblas. Amén. Aunque no lo queramos aceptar, los frutos dicen que estás viviendo en el reino de las tinieblas y que estás siendo esclavo del reino de las tinieblas. ¿Ok? Por eso vemos muchas personas que dicen, no sé qué está pasando con mi vida, que no sé por qué soy así, y se hacen muchas preguntas. Así de sencillo, estás siendo influenciado
por el reino de las tinieblas. Hay espíritus gobernando en esta tierra que influencian a tu mente, provocan, pues lo que estabas diciendo, de personas que ya alcoholizadas, empiezan a destruirse entre ellos mismos, a matarse. ¿Por qué? Porque son provocados por espíritus de ira, de celos y contiendas, y por ahí viene el asunto. Entonces hay que darse cuenta. Y tenemos, como decís, dos mundos, reinos, dos lados. Digamos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Entonces vamos a nosotros tenemos una decisión que tomar en esta tierra. Gloria a Dios. Ahora, volvamos al tema que es por causa de la justicia. Miren, tener persecución por causa de la justicia tiene la recompensa que de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué reino de los cielos? Tienen autoridad en el reino de los cielos, ya sea en el lado de la luz o en el lado de las tinieblas, pero de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? Pues si una persona que vive en persecución por causa de la justicia, vamos a aclarar la justicia en unos momentos, pero por ahora vamos a hablar por encima de lo que es la justicia, vamos a dejarla a un lado. La persona que vive padeciendo persecución por causa de la justicia, la palabra dice que de ellos es el reino. ¿Qué parte del reino es de ellos? Tienen autoridad en las dos partes, en el lado de las tinieblas o en el lado de la luz. Tienen autoridad por parte de Dios, delegada, porque la palabra te está diciendo que si estás del lado de la justicia, primero vas a sufrir persecución por causa de la justicia. Pero también te está diciendo que si sufres persecución por causa de la justicia, te tengo una buena noticia, el reino es tuyo. Ahora, cuando Dios te dice el reino es tuyo, es básicamente lo que le dijo a los discípulos. ¿Saben qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia, dijo. Ante ustedes, ustedes van a pisotear, dice, a la serpiente o a los escorpiones o lo que sea, van a pisotearlos y no va a surgir efecto el veneno de eso. Y dice, y el enemigo no los va a poder afectar a ustedes. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos? Y qué es la promesa que Dios está dando también en este verso. El reino de los cielos es de ellos. ¿De quiénes? De los que padecen persecución por causa de la justicia. Primero, vives la justicia. Una vez viviendo la justicia y permaneciendo en la justicia, viene la persecución por causa de la justicia, ¿ok? Y ahora vamos a empezar a hablar de la justicia, pero quiero que te quede claro que la palabra tiene una gran promesa para los que primeramente viven en justicia y después pasan persecución por causa de la justicia. Ahora, la promesa que tiene esta forma de vivir es que el reino de los cielos es tuyo. ¿Qué significa? Significa que cualquier espíritu o cualquier ataque de parte del enemigo hacia ti, tú tienes la autoridad de desviarlo, ¿ok? Amén, eso significa, cualquier espíritu, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo y adiós espíritu. Y mira, en cuanto a reprender espíritus, te voy a decir que debes de tener conocimiento en cuanto a lo que es espiritual y a lo que es físico, ¿ok? Mira, hay una parte, la ciencia es una de las armas del enemigo por la cual hace creer a las mentes que una cosa es otra cosa. Te voy a explicar cómo. Cuando te digo que una cosa es otra cosa, te voy a explicar. Mira, a Jesús le trajeron un endemoniado, el papá se lo trajo, dijo, te traigo mi muchacho, se lo di a tus discípulos y no pudieron. ¿Y qué tiene? Le dijo Jesús al hombre. No, pues a veces el espíritu inmundo lo toma y lo tira al suelo, y a veces lo tira al fuego, le dice, y pues lo tira al agua o lo tira al fuego, y lo daña, le dice, y le hace daño. Hoy la ciencia conoce eso como epilepsia, ¿ok? Ahora, Jesús cuando miró esto, y el mismo padre del muchacho cuando miró esto, no lo llamó epilepsia, porque hasta ese entonces la ciencia no le había cambiado el nombre a ese síntoma. Ese es un síntoma que ha venido en la humanidad por siglos, ¿ok?
Y la ciencia decidió cambiarle nombre y buscarle explicación y llamarle epilepsia. Una vez que tú en tu mente aceptaste que la ciencia te dijo que se llama epilepsia, ya no lo puedes reprender como demonio o como espíritu inmundo, porque tú ya aceptaste la explicación que Satanás le da a la humanidad por medio de la ciencia, ¿ok? Y no vas a decir, espíritu inmundo, sal de ese cuerpo, no. Vas a decir, es epilepsia y los médicos dan medicina para eso, ¿ok? Ahora, mira cómo es esto. Que la ciencia siempre le cambia los nombres a las cosas para que en tu mente entren de una forma diferente. Y cuando todo entra en tu mente de una forma diferente, tú ves las cosas de forma diferente y ya no puedes aplicar lo que dice la palabra porque estás lleno de explicaciones científicas. ¿Ok? Ahora, y así tenemos muchos casos. Tenemos muchos casos. Mira, el endemoniado gadareno, hoy le dijeran esquizofrénico, le dijeran loco, así de sencillo, le dijeran loco, esquizofrénico o que tiene mal cerebral, le dijeran, que su mente desvaría. Hoy le dijeran eso, pero Jesús no le llamó así, ¿ok? Y así tenemos varios, mira, a la mujer de la que salieron 7 demonios, va. Creo que se dedicaba a la vida alegre. No estoy muy seguro por ahora, pero dale que se haya dedicado a la vida alegre. Un ejemplo es que hoy dijeran, no, pues la naturaleza de esa mujer y le gusta andar con hombres y hombres. No, la palabra dice que estaba endemoniada, ¿ok? Y los síntomas eran que ella se dedicaba a eso y practicaba otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que la ciencia ha confundido la mente del ser humano para que no conozcamos las cosas por el verdadero nombre. Y una vez que nosotros aceptamos esas explicaciones, somos incapaces de aplicarle la fe a eso. ¿Por qué? Porque en nuestra mente ya entran como lo que nos dijeron que es. ¿Ok? Ah, Dios bendiga a mi hermana Paula Amén, García. amén. Bienvenida, mi hermana. Ya teníamos tiempo de no verla. ¿Ok? Bendición, hermana Paulita, ahí donde se encuentra usted y su familia. Gloria a Dios. Ahora, tenemos aquí esta promesa que dice, ¿saben qué? A los que padezcan persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Así que vamos a descubrir cómo es primero vivir en justicia, ¿ok? Primero vamos a establecer cómo es vivir en justicia, porque si tú no vives en justicia, menos para que padezcas persecución por causa de la justicia, porque los que padecen persecución por causa de la justicia es porque mantienen una vida viviendo en justicia, ¿ok? Una vez encontrando el camino a vivir en justicia y permaneciendo viviendo en justicia, permanecer viviendo en justicia, lo que pasa después, acto seguido, es que tiene que ser probada esa justicia que tú practicas regularmente en tu vida y que es tu forma de vivir. Ahora, déjame ver, creo que nos caímos, aquí estamos otra vez, sí. Yo tengo la señal. Bien. ¿Ya? Sí, yo sé. Ok. Ahora, una vez conociendo la justicia, estamos responsabilizados a vivir en justicia. Lo que pasa hoy en día es que gente en las iglesias está conociendo de oídas la justicia, pero no son capaces de practicarla. Y este es otro problema, ¿ok? Aquí tenemos el problema de el terreno que solo escuchó la palabra y no le hizo caso, ¿ok? Y la palabra menciona que vinieron las aves y comieron la semilla y ya. O sea, la mente te robó, el enemigo te robó la palabra por medio de la mente o del corazón y se fue. Ya, se quedó hasta ahí. Ahora, cuando dice que el reino de los cielos es de las personas, te voy a decir que es cuando tú vives en justicia, tienes autoridad, verdadera autoridad. No es esa autoridad que tú humanamente quisieras tener y usar, como por ejemplo la autoridad que usan algunos líderes ante sus súbditos, digamos así, porque ellos los ven como súbditos. No que sean súbditos, sino que los líderes ven a las personas como menores o como personas que deben de sujetarse a la palabra que ellos dicen, porque para ellos la palabra que hablan ellos es de Dios. Ahora, el asunto es que hay personas de estas tratando de hacernos que hagamos todo lo que ellos quieren, pero los mandatos en realidad vienen de su propio corazón y no de la viva palabra de Dios. ¿Ok? Ahora,
Cuando tú no haces caso a la palabra que sale de sus bocas, que viene de sus corazones, ellos se enojan contigo. Se enojan de tal manera que te desechan y salen hablando mal de ti. Salen hablando que eres un rebelde, que eres un esto, que eres un lo otro. Pero todo eso salió porque no accediste a los mandatos del corazón de ellos. Si viniera la de la palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Nosotros somos capaces, por medio del Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, de conocer cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Amén. Y el Espíritu mismo nos da testimonio de lo que sí es de Dios. Ahora, para eso, tú tienes que estar conociendo la palabra también. No es que solo escuchaste que así no era y tú lo dijiste porque te gustó que así no era. Te gustó escuchar que así no era porque a tu corazón no le conviene obedecer, porque no es algo bueno, no es algo bueno para la carne, pero bueno para el Espíritu. Así que no tiene intención tu corazón de obedecer eso, entonces te dice, no, pero allá escuchamos otra explicación que estaba mejor, y te apropias de la explicación aquella que escuchaste, la que te dice que no hay que ir a pedir perdón, la que te dice que no hay que dejar de ser envidioso, la que te dice que una mentirita está bien, que no es problema, si no es una mentira grande. Todas esas cosas que has escuchado, esa predicación que has escuchado toda tu vida, que se habla desde los púlpitos y que te dice que somos pecadores y que Dios sabe, entonces esa misma predicación te hace pecar y con la excusa de que somos pecadores y Dios sabe. Así que ten cuidado con esa clase de predicaciones porque la palabra dice, sed santos como yo soy santo, ¿ok? Y para que seas perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y para que todos lleguen a la medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la medida de fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Así que la meta en esta tierra es de llegar a la perfección. Lo que pasa es que conocemos la perfección como un tema tan lejos de nosotros y ni siquiera nos damos a la tarea de empezar a caminarlo, ¿ok? Y cuando nos dimos por vencidos desde antes de empezar a caminar, tenemos un problema, porque ya no vamos a querer caminar, ya nos sentimos cómodos siendo lo que somos y no estamos dispuestos a cambiar lo que somos. ¿Okay? Si ya en tu mente programaste o tienes almacenado ese mensaje donde se te dice que perfecto solo Dios, que no hay nadie más, perfecto solo Dios. No, amado hermano, nosotros vamos viviendo una transformación que vamos en la perfección. Este es un camino de perfección que vamos por medio del Espíritu Santo. Pero si te tienes esa mentalidad, vas a estar propenso a cada momento de que cada vez que falles vas a estar fallando a momento a momento en lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes esa mentalidad de que perfecto solo Dios y que Dios sabe que le fallo, que Dios sabe que somos pecadores. En nosotros no tiene que existir la mentalidad de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque esa es una excusa guardada en el corazón para que cuando fallamos tengamos esa excusa delante de Dios, y no es así. Ante Dios no valen las excusas, porque Él siempre nos habla a tiempo y siempre Dios nos va guiando por medio de su Santo Espíritu para que vayamos viviendo este camino de perfección, porque esa es la meta, llegar a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino y nos mostró el camino, por eso Él dice que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Entonces Él es el camino, como Él trazó el camino para nosotros tenemos que seguir el ejemplo que Él nos dejó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos este mandato a vivir en justicia y a padecer persecución por causa de la justicia. Pero vamos a establecer primero, antes de seguir con el tema, lo que es justicia, ¿ok? Justicia no es tengo razón. No, esa no es justicia. Tengo razón esa es tu razón. Y a veces tengo razón, viene más como el 90% de las veces en las que uno dice tengo razón, viene de la carne, no viene del espíritu, ¿ok? La palabra tengo razón, siempre como un 90%, digamos, viene de la carne. ¿Por qué? Porque es la carne la que no quiere que te pasen cosas. Por ejemplo, Jesús decía, el que te quita la capa, dale también la túnica. Pero mira cómo es esto. Cuando alguien te quiere quitar algo, tú dices, no, no es justo, esto es mío. A mí me costó y no me lo va a quitar. Mira, tú tienes razón.
Sí tienes razón porque es tuyo y a ti te costó, sí. Pero Jesús dice, si alguien te quiere quitar la túnica, dale también la capa. ¿Qué Si significa? alguien te quiere quitar la capa, dale Dale también la también la capa. túnica, amén. No, si alguien te... Sí, sí, algo, por ahí, pero las dos cosas, ¿ok? Ahora, el asunto es este. Mira que tu mente te va a decir, no, esto es mío, yo lo compré y tengo derecho legal en la tierra y tengo derecho delante de Dios porque Dios sabe que es mío. Pero Dios dice, si alguien te quiere quitar algo, déjalo, más bien sea amable con él. No, llévese, no se preocupe. Si te quitó algo y no te lo regresó, no se preocupe. O te lo hizo perdedizo, sí, no se preocupe. Y que te digan, ahí te lo voy a pagar, sí, cuando pueda, si puede. Si no, no se preocupe también. Ahora, actuar de esa manera no es tengo la razón, yo tengo razón, me lo tiene que pagar, ¿ok? Pero no vamos a actuar con la justicia que muchos actúan. Te lo pongo en tus manos, Señor. A ver, no, eso es venganza. Eso es, Señor, anda a hacerle lo que se merece. No sabe lo que está haciendo este impío, dice, no, nos está metiendo con un hijo de Dios. Eso no es justicia, Eso no Señor. es justicia, eso es venganza, ¿ok? Y eso Y no es de Dios. eso no es de Dios. De Dios es la venganza. Cuando dice Jehová, mía es la venganza, se está refiriendo, yo soy el que decido qué casos merecen venganza y qué casos no. Así que tú no puedes presentarle a Dios a tu hermano solo porque te quedó mal. Te voy a poner un ejemplo. Si un hermano te quitó dinero, lo que más duele a la bolsa es el dinero que te quitan prestado y no te pagan, ¿ok? Por esas son las enemistades más grandes que surgen dentro del pueblo de Dios. Porque te quitó prestado un dinero y no te pagó. Y se te hizo el loco de ahí ya, en vez de pagarte, mami, ya ni te contesta. Ahora, quiero decirte que el dinero, sí, es razón, es tuyo. Tienes razón, es tuyo el dinero, ¿ok? Y tiene que regresártelo, sí, esto es razón. Pero si no te lo regresa, si no te lo regresa, tú no puedes actuar indiferente con esa persona, porque es lo que la palabra nos manda. Pero esto es bien difícil de lograrlo, porque tú tienes que empujarte desde tu corazón a hacer así. Tú debes hacer así. Tú no puedes decir, no, porque yo tengo la razón, porque ese dinero yo lo trabajé, Dios sabe cuántas horas trabajé y me quedaba hasta tarde trabajando y este hermano solo lo agarró, este sinvergüenza, en la tierra de cristiano. Y tú no puedes decir que tu hermano es hijo del diablo solo porque no te pagó. Mira, hubo un inconveniente entre tu hermano y tú. Fue un inconveniente de lo material. Pero te voy a decir algo acá. Te voy a decir, se acercaron dos personas a Jesús y le dijo, Señor, recibimos una herencia mi hermano y yo. Y mi hermano no me quiere dar la parte que me corresponde. Dile que me la dé. Y Jesús se le quedó viendo y le dijo, pero ¿y quién me nombró juez entre ustedes? Le dijo. ¿Quién me nombró juez a mí para que yo esté decidiendo entre ustedes qué es lo que se tienen que hacer en cuanto a lo material? ¿Ok? Pero en cuanto a lo material, ya está escrito aquí también. La palabra dice que si tu hermano llega y te quita prestado, préstale. También dice que si no te paga, no te enojes, ¿ok? Lo dice en forma no así directa como te lo estoy diciendo yo, pero te lo da a entender cuando te dice, si te quitan la capa, dale también la túnica. Significa que si te quitó prestado y no te pagó, sigue siendo amable. Pero mira, yo te voy a asegurar algo. Él no te va a volver a quitar prestado, porque le va a dar pena. Pero no te alejes de él y no lo trates con indiferencia, porque entonces perdiste más que el dinero, perdiste la paciencia y perdiste el control y perdiste la paz entre tu hermano y tú. Y no puedes decir que tu hermano es hijo del diablo porque actuó así, porque el reino de los cielos no es comida y bebida, no es algo material. Así que tu hermano sí actuó mal. Te voy a decir, yo te doy la razón, tu hermano actuó mal si no te pagó, claro que sí. Pero eso es algo que Dios tiene que enseñarle a él. Eso es algo que Dios tiene que tratar con él, con su corazón y con su comportamiento, para enseñarle que no debe de ser así, de inconsecuente, ¿ok? Pero tú no puedes decir es hijo del diablo, porque me hizo esto, porque es mala persona, porque es tramposo. No, no puedes decir eso. ¿Tiene un comportamiento erróneo? Claro que sí, claro que sí. Estemos de acuerdo en eso porque así es. Pero no te puedes retirar, no te puedes retirar de él solo porque tiene un comportamiento erróneo. Porque recuerda que Jesús se juntaba con rameras y con publicanos. Mira, esas dos
esas dos clases de personas eran lo más vil en el pueblo de Israel. Las rameras, porque se dedicaban a eso, y Jehová había dicho que no haya entre tus hijas mujeres que se dediquen a prostituirse, ¿ok? Y los publicanos, porque habían traicionado a la patria de Israel para hacerse del lado de los romanos y recaudar impuestos para dárselo a los romanos, y era un trabajo, pero pues era de los más odiados, ¿ok? Era traición a la patria. Así que esas dos clases de personas estaban entre las más odiadas y las más viles y sucias ante el pueblo. Y Jesús se juntaba con esta clase de personas. ¿Qué significa esto? Significa que si tú consideras en tu mente que el hermano es vil y es sucio y es mal portado y tiene de todo lo malo, no puedes dejarte de juntar con él solo por eso. Claro que las mañas de él no se te peguen, porque entonces vas a tener problemas. Sí. No vas a andar quitando prestado tú después para no pagar y usando lo que te estoy diciendo para decir, no, pues todos tenemos perdón. No, porque ese es un comportamiento ya premeditado y Dios conoce las intenciones del corazón. Amén, claro ¿Ok? que sí. Así que te vas a meter a problemas. No puedes, yo no te estoy predicando para que seas mal, para que hagas el mal. Te estoy predicando para que practiques el bien. De ninguna manera interpretes lo que yo te digo como excusa que tu corazón la use para hacer el mal. Recuerda que a Satanás llegó a Jesús y quiso con la misma palabra hacer lo que hiciera el mal. Dice, apóstrate ante mí y te voy a dar. O le dijo, tírate porque Dios te va a guardar. Mira, con la misma palabra venía a que Jesús hiciera el mal. Porque era cierto que ahí estaba escrito que a sus ángeles iba a enviar. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús iba a hacer mal. ¿Era de la palabra? Sí, era de la palabra. Pero no solo porque es de la palabra lo vas a hacer así. Cuando digo esto me refiero a cosas que la gente usa como excusas para hacerlo mal. ¿Okay? La palabra está aquí para corregirte y que hagas bien. Si lo haces bien, serás enaltecido. Pero si lo haces mal, el pecado está a la puerta esperando. ¿Ok? Amén, amén. Así que ten cuidado con estas cosas. Ahora, estableciendo lo que es justicia. Justicia, mira, te dije ya que justicia no es yo tengo la razón. No, eso no es justicia. Eso es tu propio yo todavía. Justicia es lo que Dios dice aquí en la palabra que hay que comportarse. Si te pegan en una mejilla, ponga la otra. Así es. Eso es justicia para Dios. Pero no es la misma justicia que tenemos nosotros. Si me pegó, ¿para qué me pega? ¿Qué le estoy haciendo yo? No, ¿sabe qué? Aléjese porque usted es muy violento, no vuelva a acercárseme a mí. Pero Jesús dice, no, póngale la otra mejilla, no se preocupe. Así que hay un montón de cosas que a nosotros nos parecerían justicia y lógicamente en la mente humana es justo, es justo que no me venga a molestar nadie, ¿va? Pero Jesús dice, si te vienen a molestar, aguantarlo, no te preocupes. Y es más, sobrellevarlo y demostrarle que vos tenés amor en el corazón. Eso es la parte difícil porque para eso nosotros tenemos que empujarnos a nosotros mismos a hacer así. Negarnos a nosotros mismos, lo que nuestra carne se opone en el momento, porque como decís, humanamente en nuestra carne no vamos a querer. La carne se va a ver afectada y es algo que no queremos. Entonces ahí es cuando venimos y tenemos que actuar en el espíritu. Tenemos que dejar de ser carnal y entrar al espíritu. Gloria a Dios. Ahora, definamos persecución por causa de la justicia. Estaba hablando yo con unas personas ayer, y les decía esto, que es muy específica la Biblia cuando dice por causa de la justicia, ¿ok? Amén. ¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos a muchos cristianos siendo perseguidos por sus propias causas, no por causa de la justicia, sino por sus propias causas, y ellos en sus corazones diciendo que es por causa del evangelio que son perseguidos. Así que hay que tener cuidado también con eso, porque a veces estás siendo perseguido por tu propia causa, porque estás teniendo un comportamiento impropio ante los demás y te andan persiguiendo. Mira, un ejemplo, yo les ponía un ejemplo a estas personas ayer y les decía esto: si tú llegas a una iglesia y eres nuevo en esta iglesia, se te van a juntar
personas, muchas personas, entre esas personas se te van a juntar los más chismosos de la iglesia. Porque esos son los que quieren saber quién sos, a qué viene. Son los primeros, de los primeros que te van a juntar. Ahora, el asunto aquí es que si después de 2 o 3 reuniones con esta persona te empieza a decir cosas de los demás, como, no, con aquel hermano no se junte, porque mire que ese hermano es así, es así. Mira, ten cuidado con esa persona. Créeme que a esa persona está sufriendo persecución en esa iglesia por causa de su chisme, de su boca, ¿ok? Y tú si te mantienes junto con esa persona o te mantienes hablando cosas que no deberías, entonces vas a ser perseguido por tu propia causa, no por causa de la justicia, pero por tu propia causa, por esa forma de actuar que no deberías, ¿ok? Ahora, cuando eres perseguido por tu propia causa, no es tuyo el reino, no. Es tuyo lo que te estás ganando. Estás cosechando lo que estás sembrando, ¿ok? Y estás siendo medido con la misma vara que mides, ¿ok? Si alguien empezó a hablar de ti por ahí, pero tú eres hablador de otros, entonces con la vara que midas serás medido. Te estás siendo medido con la misma vara, ¿ok? Esto no aplica en el conjunto de personas que padecen persecución por causa de la justicia. Así que hay que tener un poco de cuidado. Cuando te digo hay que tener un poco de cuidado, me refiero a que debes observar con mucho cuidado tu comportamiento, porque es posible que por medio de tu comportamiento estés siendo perseguido o que estés sufriendo persecución por las bocas y por las personas, ¿ok? Así que si yo soy una persona que llego a la iglesia, me siento y me voy, y así actúo ya todo un año en esa iglesia, me siento y me voy y no hablo con nadie, entonces ese no es un buen comportamiento. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vas? ¿A qué vas a la iglesia si no vas a habitar en armonía con los hermanos? Entonces, la gente va a empezar a hacerte persecución. Aquella hermana que solo viene y se va y no habla con nadie. O aquel hermano que cara de limón que solo viene y se va y no habla con nadie. Ese. Amargado. Sí, cara de amargado. Así que la gente va a empezar a perseguirte, a hacerte persecución en lo espiritual, pero por tu causa, ¿ok? Ya no es por la causa de Dios. Ahora, establezcamos que tienes que tener cuidado de no ser perseguido por tu causa, sino que por la causa de Dios. Ahora, te tengo unos ejemplos para que lo podamos hablar de causas que han sido, de gente que ha sufrido persecución por causa de la justicia. El primero del que podemos hablar es David, digamos, David que Saúl andaba persiguiéndolo todo el tiempo por causa de la justicia. Sí, sí, porque David era humilde y no se metía con nadie. Mira, ¿qué le hacía David a Saúl? Más bien era muy respetuoso con él. Era súper respetuoso y era súper humilde delante de Él Saúl. le servía y hasta lo protegía cuando Saúl estaba como rey. Amén. Saúl engañó a David también. Porque Saúl dijo, al que mate a Goliat, yo le voy a dar a mi hija para que se case. Y no se la dio, no quiso. Así que Saúl empezó a poner más pruebas y a ganar más batallas. Y Saúl después, ya de último, dijo, le voy a dar mi hija a este, pero le voy a poner una condición. Y cuando Saúl mandó a David a traerle 200 prepucios de los filisteos, era con intención de que lo mataran. Dijo Saúl, no, de ahí no va a salir vivo. No, le pidió 100, pero David le trajo 200, mira, le dio en una mejilla, pero David le puso la otra, mira, y esta es la manera, ¿ok? Ahora, David no cometía ningún agravio contra Saúl, pero Saúl se encendía en ira contra David. Ahora, este es un caso de persecución por causa de la justicia. Y mira que David no hacía nada malo. Mira que David más bien, si le daban una mejilla, le ponía la otra. Y si Saúl lo engañaba, David se seguía manteniendo siendo fiel al reinado de Saúl. Aun cuando David sabía que él había sido ungido como rey. Y él dijo, no, mira, David pudo haber dicho esto, si a mí me ungieron como rey,
Yo creo que ya es el tiempo. Yo creo que esto que está pasando, Dios dándome una señal para que yo le dé vuelta a Saúl ya. Yo, y si maté a Goliat, no voy a poder matar a Saúl. Saúl miedoso y está endemoniado para rematar. Cuando lo agarre un demonio y lo tenga traicionado, yo lo puedo matar. Así que Y tuvo muchas tuvo oportunidades. muchas oportunidades, ¿ok? Así que David no decidió hacer eso, sino decidió, mira que sí, sí tenía razón David si hubiera matado a Saúl, hubiera tenido mucha razón, porque Señor, este me anda buscando para matarme y tú me ungiste como rey a mí, ¿ok? Así que lo siento, pero voy a matar a este yo, lo voy a matar. Señor, yo sé que tú estás conmigo, me ungiste y yo me he portado súper bien, así que este ya me rebalsó. Lo voy a matar, ok, ya estuvo, hasta aquí llegó este, porque de tantas persecuciones que le hacía Saúl, David pudo haber perdido la paciencia, pero nunca lo hizo, ok, y tienes que tener cuidado en esto, porque si te andan persiguiendo y pierdes la paciencia, entonces pierdes el enfoque también, entonces pierdes el caminar porque perdiste la batalla esa, la perdiste, así que mira cómo es esto. ¿Por qué Saúl perseguía a David? Te voy a decir por qué. Porque David estaba ungido por Dios, es una de las razones, pero la razón más grande por la cual Saúl perseguía a David era que Saúl tenía otro espíritu. Acá tenemos esto. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Que hay personas que si te van a perseguir dentro de la iglesia, te están persiguiendo porque tienen otro espíritu, ¿ok? Es Están siendo otra clase. usados por parte del enemigo. Amén. Es otra clase de espíritu. Claro, tú tienes que tener cuidado de mantenerte en la justicia, ¿ok? De mantenerte viviendo en justicia. Si tú no estás manteniéndote en la justicia, entonces el problema también eres tú. Eres parte del problema, no eres parte de la solución. Ahora, ¿qué pasa aquí? Saúl tenía otro espíritu. La palabra misma lo dice. Tenía un espíritu que lo atormentaba, ¿ok? Ahora, ¿qué podría atormentar a tus hermanos o a los que se sientan a la par tuya en la iglesia? Una de las razones por las que, mira, por las que pueden ser atormentados es por la razón que David era bueno para alabar a Dios. Así que si la gente mira que tú eres adorador de Dios y eso les duele y te empiezan a perseguir, tienen otro espíritu, señores. Porque aquí hay que alegrarse con los que se alegran. Y si te veo yo que la presencia de Dios está viniendo fuerte sobre ti, es porque tú lo estás buscando, ¿ok? Y yo tengo que alegrarme con eso, Señor, gloria a Dios por mi hermano. En vez de eso hay gente que se llena de envidia y te empieza a perseguir. Cuando te digo esto me refiero a que empiezan a verte cada clase de comportamiento pequeño que tú tengas para señalarte, para decir, nah, si ese hermano yo lo miré que hizo esto y al otro. Ahora, tú ten cuidado con lo que haces delante y delante de Dios y delante de los hombres. Ten mucho cuidado. Amén. Tu comportamiento debe ser recto delante de Dios y delante de los hombres también. Ahora, tú vives así, ese es el asunto. No es que delante de los hombres eres así y después no, porque un día te van a descubrir que no eres así. Pero tú vives de una manera leal delante de Dios. Así que cuando te pasa eso, tú eres un adorador y los demás, los que no tienen el mismo espíritu que tú, los que no son adoradores, porque Dios anda buscando adoradores, claro que cuando te mire adorando, te va a recompensar con su presencia y con dones espirituales. Entonces los demás se van a llenar de envidia porque ellos no han recibido eso, pero es porque no han dado lo que tú estás dando, ¿ok? Tienen otro espíritu, ellos tienen otra clase de comportamiento. En vez de dar más santidad a Dios y buscarlo más, lo que hacen es dedicarse a cazar al que se está metiendo con Dios. ¿Ok? Y ahí hay un problema. Hay muchos así. Hay muchas personas que andan a la expectativa, son cazadores de almas que son adoradoras, ¿ok? Un ejemplo de los que te puedo dar es Ninro. Ninro dice la palabra que, mira, Ninro significa cazador delante de Jehová, o parece que ahí mismo lo dice, que Ninro era un perfecto cazador delante de Jehová, pero no era cazador para Jehová, no era de los que iban a traer almas para acá, sino que cazaba las almas que ya estaban en el pueblo, las de Jehová, ¿ok? Y hay gente así,
Hay gente que te mira que eres un adorador y te andan cazando, andan buscando cualquier clase de cosas para señalarte y para decir el error que tú tienes porque les duele que tú seas un adorador. Tienen otra clase de espíritu. Ahora, esto era lo que sucedía con Saúl. Saúl tenía otro espíritu, pero cuando miraba a Saúl adorando, la palabra dice que una vez David estaba con el arpa, Saúl agarró la lanza y se la tiró desde un lado de la sala hasta otro. Y dice que dice la palabra que David creo que la esquivó y la lanza quedó ensartada en la pared. Ahora quiero que te des cuenta de algo. Quiero que te des cuenta que cuando tú estás adorando, el enemigo va a tirarte dardos, siempre. Eso es lo que iba a decir referente a eso, que mientras nosotros estamos en este caminar en el Señor, siempre vamos a recibir, siempre vamos a tener esa persecución por parte del enemigo. Eso siempre, amado hermano. ¿Cómo? A veces no esperemos que escuchemos de que los hermanos no, sino que de repente el enemigo se va a venir a enviarte dardos a tu mente, a provocarte, pero como dice la palabra, y lo está diciendo bien claro, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? Porque si tuyo es el reino, entonces tienes el poder y la autoridad para desechar todo pensamiento que viene del enemigo, todo sentimiento que se activa de parte del enemigo. Tienes el poder y la autoridad porque tuyo es el reino, es nuestro el reino. Entonces nosotros somos parte de este reino y tenemos que actuar con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, porque vamos a vivir esta persecución siempre, siempre, de una u otra forma. El enemigo siempre va a estar, siempre está constantemente buscando la manera de cómo perjudicarnos para que nosotros nos estanquemos de seguir caminando en el Señor, que nos estanquemos de hacer la obra de Dios. Ese es el objetivo del enemigo, porque cuando Él te oye, te ve alabar a Dios, cuando Él te ve servir en la obra, cuando Él te ve que le estás perjudicando al mundo de las tinieblas, que estás deshaciendo las obras que Él está haciendo en contra del reino de Dios, porque a eso estamos llamados nosotros, a deshacer las obras del enemigo. Entonces Él se va a levantar en contra. Y por eso la palabra, Dios nos dio la promesa de que nuestro es el reino, y como nuestro es el reino, vamos a tomar el poder y la autoridad. Cuando vienen esos pensamientos, esos sentimientos a nuestra mente, en el nombre de Jesús, lo desechamos. Gloria a Dios. Ahora date cuenta que otra de las razones por la que Saúl daba persecución a David era porque miraba el amor entre Jonatán, como tú quieras llamar, y David, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Que hay almas dentro del pueblo a las que le duele ver que tú amas a otros hermanos, ¿ok? No pueden resistir ver que hay gente que se ama una a otra porque ya quieren meter cizaña en medio de esas dos almas, ¿ok? Este es otro espíritu. Este es el que te da persecución y al no poder conseguir que tú hagas algo malo, empieza a meter cizaña entre las personas que tú más frecuentas. Claro que, mira, en las iglesias hay gente con las que una se lleva mejor que con otras. Claro que sí, eso es algo, es algo espiritualmente natural, digámoslo, porque hay espíritus afines. ¿Cómo es esto? La palabra misma dice, porque Jesús, nombre sobre todo nombre, y de quien toma nombres todas las familias de la tierra y todas las familias del cielo. ¿Qué significa esto? Significa que, mira, por ejemplo, en la tierra yo me llamo Samuel, así me llamo, ¿ok? Pero en el cielo soy conocido como, digamos, pescador, digamos, por dar un ejemplo, pescador de hombres. Va. Si yo soy conocido de esa manera, hay otros muchos conocidos también de esa misma manera. Y de él tomamos el nombre ese. Él es el que nos pone ese nombre. Él me llamó con ese nombre. Él te llamó por tu nombre espiritual, a lo que ibas a hacer aquí en el reino. Evangelista, te llamo como evangelista, ¿sabes? Te llamo por tu nombre. No te llamo por el nombre físico, sino por el nombre espiritual. ¿Cómo te llamas? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres evangelista. Yo te digo que tú eres don de sanidad. Yo te digo que tú eres profeta. Yo te digo que tú eres pastor.
Yo te digo que tú eres maestro y te llama por tu nombre. Y de él es de quien tomamos nombre todos los que vivimos en la tierra, pero también los que habitamos en el reino de los cielos. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que si yo conozco a otra alma que tiene el mismo llamado que yo, y sé que de él tomamos el mismo nombre los dos, tomamos el nombre los dos, entonces con este yo me llevo muy bien. ¿Sabes por qué? Tenemos el mismo llamado, por eso. Mira, yo me llevo muy bien con personas, no te lo voy a decir ahora porque pues va a sonar así como un poco raro, mal. Cuando digo esto me refiero a que no quiero sonar presumido, ¿ok? Te voy a decirlo así, un evangelista se lleva bien con otro evangelista, ¿ok? Un pastor se lleva bien con otro pastor, porque saben que recibieron el mismo llamado de Dios, de Jesús, tomaron nombre esos dos y tomaron el mismo nombre y son espíritus afines, son almas que tienen el mismo llamado, así que ellos dos se van a Como llevar que, bien. pongámoslo así, como que hay esa conexión, Amén, como esa que hay conexión esa conexión, especial. amén. Por medio del Espíritu puedes sentir y esa conexión que hay por medio del Espíritu. Amén. Dos personas que tienen don de sanidad, muy bien se llevan. ¿Vamos a orar por tal persona? Vamos, sí, vamos, Sí. vamos, vamos. ¿Sí? Porque ellos quieren eso, tienen eso y son del mismo llamado. Esas dos se van a llevar muy bien. ¿Ok? Ahora, de esa manera te estoy diciendo que sí hay en las iglesias personas con las que nos llevamos mejor que con otras. No porque nos llevamos Favoritismo. mal, no porque nos llevamos mal con los otros, sino porque nos gusta estar a la par de Como estos que nos otros. ponemos más en acuerdo en lo espiritual con las personas que tenemos esa conexión del mismo llamado. Amén. Vamos a ponerlo de esta manera. Porque cuando es así, hay esa conexión que nos ponemos, como decimos, te decía, más de acuerdo. Cuando una persona que tiene el llamado de evangelismo, inmediatamente esa persona y se encuentra otra y ya se van de acuerdo. Y hay otros que tienen el llamado para otras áreas en lo espiritual y entonces ellos se enfocan con otros a hacer lo que son llamados, pero es así como que hay esa conexión. Gloria Pero a no es Dios. que hay favoritismo entre los hermanos así, que este es mi favorito, no, sino que espiritualmente hay esa conexión y nos juntamos para ejercer la obra El conforme mismo dice. llamado. De acuerdo al mismo llamado. Amén. Okay. Ahora, así está eso. Ahora, tenemos a David, mira, tenemos a David y a Jonatán. Ellos se llevaban muy bien en el mismo palacio, en la misma iglesia, se llevaban muy bien ellos dos. Y a Saúl le dolía eso. ¿Qué pasa con esto? Hay gente que le duele que te ajuntes con personas del mismo fin, ¿ok? Del mismo nombre, digamos, lo espiritual, como lo que estamos explicando. Ahora, lo que pasa aquí es que aquel tiene otro espíritu. Y cuando digo otro espíritu me refiero ya no a Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de paciencia, benignidad y todo esto. Mientras tienes, mientras actúas bajo el mandato del Espíritu Santo, vas a estar bien con todo lo que pasa en el lado del bien. Amén. Vas a estar bien porque tú eres del lado del bien también. Recuerda que aquí hay dos lados. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Ok? Y hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Es necesario los tropiezos, pero hay de aquel. ¿Ok? ¿Qué significa? Tengan cuidado de no servir de tropiezo ustedes porque hay de él. Porque hay de él no significa lo voy a mandar al infierno. ¿Ok? Hay de él significa te va a ir mal aquí en la tierra. Vas a sufrir una corrección que te la puedes evitar y las correcciones de Dios duelen en lo sentimental, en la carne y a veces hasta en lo espíritu, en el alma, ¿ok? Ahí no me cambio. Amén. Y porque hay que tener mucho cuidado de no ser vasos, porque como dice la palabra, que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Y hay que tener mucho cuidado de no ser un vaso de deshonra, ser un vaso de honra para Dios, porque en un momento puedes caer en ser vaso por parte del enemigo, ser usado por parte del enemigo, si no examinas
en ese momento qué es lo que está viniendo a tu mente, qué es lo que está viniendo a tu corazón. Porque si en ese momento empezaste a proferir palabras, no importa cuántos años tengas en el evangelio, pero si no estás vigilando tu actuar, cómo estás actuando en ese momento, puedes actuar siendo un instrumento del enemigo en ese momento. ¿Por qué? Porque puedes empezar a proferir palabras en contra de un hermano solo porque en ese momento en tu corazón sentiste enojo, sentiste envidia o sentiste un celo que no viene de parte de Dios. Entonces, cuando hay un sentimiento o un pensamiento que viene a tu mente, no dejes que se convierta en un sentimiento y que salga de ti. Si sale de ti, entonces peligra que seas un instrumento usado por el enemigo en ese momento para decirle algo a tu hermano o para hablar en contra de hermanos, que eso puede traer mal, y eso te va a traer consecuencias no buenas a tu vida espiritual. Gloria a Dios. Ahora, a Saúl le dolía ver amor entre dos. Va. A Saúl le dolía escuchar alabar a alguien. ¿Por qué? Tenía otro espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que te examines. Tú, tu propio corazón, examínalo. Y si sientes que estás sintiendo algo que no es santo, entonces échalo fuera, ¿ok? Te estoy diciendo que tú te examines. Nadie más te puede examinar aquí que tú y Dios y tu conciencia, ¿ok? Ahora, si tú no eres capaz de sacar de dentro de ti lo que no debe de estar ahí, nadie lo va a hacer por ti. Nadie puede, solo tú. Ese trabajo es tuyo, ¿ok? Y si tú no eres capaz de hacerlo y te conformas a vivir de esa manera y con esa clase de malicias, entonces vas a tener un problema a la larga. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte, señores. Así es esto. Ahora, mira, otra de las persecuciones que podríamos estarte agarrando de ejemplo es la de Faraón. Faraón, mira, el pueblo quería libertad y Dios le da la libertad. Y Faraón venía detrás de ellos siguiendo la libertad, siguiéndolos para que no alcanzaran la libertad. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que tu carne siempre va a perseguirte para que no consigas lo que Dios quiere que consigas. Te estoy diciendo que el mundo que viene representado con la carne, tú lo andas cargando, ¿ok? Yo lo ando cargando también, mi esposa también. A cada momento somos tentados, y cuando digo tentados no me refiero a solo una específica clase de tentaciones, no. Me refiero a todas las clases de tentaciones. Tentación a enojo, tentación a mentir, tentación a cosas carnales, tentaciones a cosas espirituales, tentaciones a la pereza, poder. de no querer hacer, que de repente puede entrar un espíritu de pereza a ti, que para que pases sin hacer nada para alimentar tu alma. Amén. Tentación a todo, ¿ok? Así que te estoy diciendo que tengas cuidado con esa clase de persecución porque esa es un poco más difícil de detectar porque tienes que estarte autoexaminando todos los días. Todos los días tienes que examinar tu interior y decir, ¿cómo me estoy portando hoy para Dios? Porque hoy se me salió una palabra que no tiene nada que ver con un hijo de Dios. Así que, no, mañana voy mejor, ¿ok? Mañana me deshago de eso. Porque es que hoy miré para algún lado que no tuve que haber visto. Entonces, ¿saben qué? No, esto no fue bueno. Examinarme todo lo que me ocurrió en todo el día. Y si yo hice cosas que no le agradan a Dios, mañana les tengo que echar mano, pero no puedo seguirle dando rienda suelta a las actividades que son de la carne, porque entonces ya me está gustando otra vez vivir de acuerdo a los vicios de la carne. Entonces voy a ir a dar de donde salí. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con esa clase de comportamientos o esa clase de persecución. ¿Por qué? Porque la carne te va a perseguir y esta sí es por causa de la justicia. La carne siempre te va a perseguir para que no actúes espiritualmente. Siempre. Hey, enojémonos porque nos hicieron esto. No, pero el espíritu te va a decir no. La palabra dice que paciencia. Y esta persecución siempre la vas a tener. Allá en el libro de Daniel, en el capítulo 10, dice así. Y el conflicto fue mucho porque la palabra era verdadera. ¿Qué significa?
que cuando la palabra es verdadera hay mucho conflicto dentro de ti. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Esto o lo otro? ¿Aquello o esto? Pero la palabra, cuando es verdadera, tiene que haber conflicto dentro de ti. Y tú tienes que elegir lo que la palabra dice. La carne te está diciendo no, pero el espíritu te está diciendo sí. Amén. Ahora, tiene que haber ese conflicto si la palabra es verdadera. Y con esto te dejamos porque ya se nos fue el tiempo. Lo que te quiero decir es que persecución por causa de la justicia, si logras retener, si logras salir adelante victorioso en la persecución por causa de la justicia, cuéntate como que el reino es tuyo y empieza a ejercer autoridad Amén. en el reino, como la que Dios quiere darte. Autoridad total, amado hermano, no dejes que el enemigo, porque aparte de que si cometiste un error, el enemigo te va a traer también culpabilidad, te va a traer a acosarte, a hacerte sentir desanimado, y todo eso también lo tienes que vencer, porque dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Este es un reino que dice que sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces tenemos que pertenecer del grupo de los valientes. Si cometiste un error, no examínalo y date cuenta que no puedes seguir cometiendo ese error más. Entonces ponle un alto y levántate y empieza a hacer lo que tengas que hacer para que camines mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que estuvieron conectados y los que siempre escuchan los mensajes después. Dios bendiga a este pueblo maravilloso desde el programa Puerta al Cielo, desde Denton, Texas. Bendiciones.